Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Coge la maleta y llama a tus amigos, que te vas de viaje. Además, te vas en coche, que para eso te estás sacando el carnet. Te vas a ir lejos. Vas a hacer un viaje de larga duración, así que tendrás que prepararlo bien. Lo primero, reunirte con los colegas y decidir a dónde vais, qué visitaréis. Y por supuesto, echar unas risas recordando otros viajes, como cuando yo era estudiante y no tenía ni un euro, pero quería viajar. Con los amigos pillamos un vuelo low cost a Londres. Me acuerdo que fuimos a un Pizza Hut que era tipo buffet y se podía comer toda la pizza que quisieras. Nos llevamos la mochila de pizzas para la cena. ¡Qué tiempos! Volvamos a lo nuestro. Vas a ir en coche y vas a hacer muchos kilómetros, así que tráfico te recomienda no improvises, que prepares el viaje teniendo en cuenta el estado del vehículo, el estado del conductor, el itinerario, la documentación que tienes que llevar y el confort, que estéis cómodos y os quepan las maletas. Esta preparación se realiza en dos fases, anticipada unos días antes. Así, si no tienes en regla toda la documentación del vehículo o si tu coche necesita pasar por el taller, tendrás tiempo suficiente para solucionarlo. Y una segunda fase inmediata, momentos antes de iniciar la marcha, donde revisas que está todo bien y que no ha surgido ningún problema de última hora. Vas a conducir, antes de pegarte un palizón de kilómetros, lo mejor será que vayas descansado y relajado. Así que intenta dormir bien y no pillar mosqueos de última hora. No sé muy bien por qué, pero todos nos ponemos un poco atacados antes de un viaje. La recomendación de tráfico es que evites los fuertes cambios emocionales antes de iniciar la conducción. Así que antes del viaje, paz y amor. Cuando conduces, recuerda que no eres Superman. Así que evita todo lo que pueda hacer que no conduzcas con los 5 sentidos. Las comidas copiosas. Ya sabes que después de una buena comilona, el cuerpo pide siesta y el volante no es sitio para siestas. Las bebidas alcohólicas. Ya sabes lo que decía Stevie Wonder, si bebes, no conduzcas. Y los medicamentos que puedan afectar negativamente a la conducción. Por ejemplo, hay algunos que pueden dar sueño o disminuir tus reflejos. Consulte con su médico o farmacéutico. Es recomendable llevar el vehículo al taller para realizar una revisión completa y que haga una puesta a punto de tu vehículo. Batería, filtro de aire. Además, si el vehículo arrastra un remolque, deberás comprobar también el estado de los dispositivos de enganche, las luces, las ruedas, los dispositivos de frenado si los lleva, etc. También tendrás que comprobar que la visibilidad a través de los retrovisores es suficiente. Es lógico, vas a ir con dos vehículos, uno que tira y otro que es arrastrado. Por ejemplo, tu coche y una caravana, así que tendrás que comprobar que ambos estén en perfectas condiciones antes de iniciar el viaje. ¿Sabes quién es MacGyver? Es de una serie de los 80. Un tipo que es un manitas. Tan manitas que te coge una oveja y un cocodrilo y te hace un abrigo de Lacoste. Si no eres MacGyver, Tráfico te da una lista de repuestos, herramientas y accesorios que vas a necesitar cuando vayas de viaje. Esta lista depende del tipo de vehículo. Para empezar, vamos a ver los vehículos de motor. Un truco para recordar qué es lo que te obliga a llevar tráfico es pensar qué es lo que tienes que hacer si se te pincha una rueda. Venga, piensa, ¿qué harías si se te pincha una rueda? Pero ¿qué harías? Sería bajarte del coche, pero con el chaleco puesto. Da igual que sea de día o de noche. Al chaleco FOFI, Tráfico le llama chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. Fíjate si es de alta visibilidad, que debe ser visible al menos desde 150 metros. Además, si bajas del coche por avería o accidente, tienes que llevarlo puesto,
Así que no lo puedes guardar en el maletero. Tiene que ir dentro del habitáculo. Sigamos. Después de bajarte con tu chaleco, te irías al maletero y sacarías los dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro, que no es más que la manera fina que tiene tráfico de decir los triángulos, como estos que ves en la foto. Fíjate además que estás obligado a llevar dos, porque la norma general dice que tienes que poner uno delante y otro detrás. Aprovecho y te recuerdo que debes colocarlos al menos a unos 50 metros y que deben ser visibles, como mínimo, desde 100 metros de distancia. Y también vas a necesitar una rueda de repuesto y herramientas para cambiar la rueda. Puede ser que lleves una rueda de uso temporal, que son unas ruedas de repuesto más baratas con las que puedes circular solo unos cuantos kilómetros y que tienen unas limitaciones de velocidad especiales. En la propia rueda ya te lo pone. Aquí en la foto puedes ver una. Pero esta lista de repuestos depende del tipo de vehículo. Dependerá de si hablamos de un turismo, un coche, o de vehículos para transporte de mercancías no muy pesados, MMA hasta 3.500 kilogramos, o de estos mismos pero pesados, más de 3.500 kilogramos, o de autobuses. Vamos a ponerlo en una tabla para que lo veas más fácilmente. Chaleco y triángulos, los tienen que llevar todos estos. Rueda de repuesto, todos menos los conjuntos de vehículos no especiales. Por ejemplo, si llevas una caravana con sus dos ruedecitas, no haría falta que llevases una rueda de repuesto extra para la caravana. Fíjate que un camión con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos no estaría obligado a llevar rueda de repuesto. Estos camiones llevan unas ruedas tan grandes que no se les obliga a llevar de repuesto. El propio camión ya trae ruedas extra puestas. Suelen ser camiones de varios ejes e incluso en cada eje pueden llevar más de 2 ruedas, como por ejemplo el camión de la foto. Y aquí aparece un recambio nuevo, un extintor, que solo están obligados a llevar los conjuntos de vehículos no especiales. Por ejemplo, un coche con una caravana. También los autobuses y los de transporte de mercancías con MMA superior a 3.500 kilogramos, como camiones pesados o vehículos mixtos pesados. Aunque no sea obligatorio, es aconsejable llevar un botiquín en el vehículo. Si tienes que llevar lentes correctoras para conducir, es decir, gafas, también conviene que lleves unas de repuesto, por si se te pierden o se te rompen. Ya sabes a dónde quieres ir, pero ¿sabes cómo llegar? No siempre el camino más corto es el que te hace llegar antes. Puedes tener atascos, tramos en obras. Lo mejor es que planifiques la ruta ayudándote con un mapa y que elijas la ruta más segura y cómoda. Por suerte, hoy día tenemos GPS y hay muchas webs de planificación de viajes que te ayudarán. Seguro que has visto en los telediarios los atascos de las famosas operaciones salida y retorno de vacaciones. ¿Quieres pasarte horas metido en un atasco y llegar a tu destino cansado y de mal humor? No, ¿verdad? Si puedes, es mejor que adelantes o retrases el viaje para no viajar estos días y que evites las horas punta. Así se puede conseguir que estas operaciones se hagan de manera escalonada. Estate atento a la radio o a la tele antes de salir o consúltalo en internet. Seguro que encuentras información sobre los niveles de calidad de la circulación. ¿Recuerdas qué es esto de los niveles de calidad? Pues es el código de colores. ¿Lo repasamos? El color verde significa calidad condicionada.
no es posible circular a la velocidad máxima de la vía. No te líes con la circulación fluida, que tiene el color blanco. ¿Y el color rojo? ¿Qué quería decir? Rojo significa circulación saturada, con atasco. Y negro, que la circulación está cortada y no se puede circular. También es conveniente que planifiques los descansos que vas a realizar. ¿Dónde vas a parar a comer? ¿A estirar las piernas? Si viajas en invierno, además, es conveniente que lleves cadenas para la nieve y, si es posible, que no circules durante la noche. Además, debes procurar llevar siempre el depósito lleno, ropa de abrigo y un teléfono móvil, por si nieva mucho y te quedas bloqueado. Ya hemos llegado al final del viaje. Espero que lo hayas pasado bien. Antes de deshacer maletas, te recomiendo que hagas los test de este vídeo y luego los test del tema. Ya verás, son pocas preguntas y muy sencillitas. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica